Bien amigos, ya estamos aquí empezando su programa Salud para Todos con nuestro primer tema del día de hoy. Y es que, bueno, definitivamente nos encontramos afrontando actualmente, como todos ustedes saben, la pandemia del COVID-19 y nos encontramos, por supuesto, siempre alertas, sin bajar la guardia, tomando todas las medidas preventivas para poder evitar los contagios. Pero, por supuesto, la serie de enfermedades posibles que se pueden presentar en el ser humano, el sinfín de posibilidades de, digamos, de situaciones que pueden afectar nuestro bienestar y nuestra salud continúan, y por lo tanto nosotros también nos mantenemos alertas para reconocer de manera preventiva cuáles son las enfermedades más frecuentes que pueden aquejar al ser humano y sobre todo de qué manera podemos prevenirlas o tratarlas oportunamente. Es así que vamos a conversar respecto del tema del día de hoy relacionado pues con esta estación que ya estamos viviendo del verano, y vamos a hablar específicamente de los problemas oculares que se pueden presentar en este verano. Así que no se pierdan este tema tan interesante que vamos a compartir a partir de ahora con nuestro invitado del día de hoy. Él es el doctor Gerardo Arana, él es director médico de Oftálmica Clínica de la Visión, médico oftalmólogo que nos acompaña. Doctor Arana, muy buenas tardes y bienvenido al programa. Encantado nuevamente de estar en este programa, en esta oportunidad, pues, para poder hablar de este tema tan interesante que como es la salud ocular en el verano. Así que a tu disposición. Muchas gracias, doctor. Así es. Bueno, definitivamente los temas de la pandemia, del COVID, ahora con las nuevas disposiciones nos toman pues principalmente la mayor atención, pero recordamos siempre, doctor, de que el resto de enfermedades, el resto de condiciones que pueden afectar a la salud humana siguen, y hay que tener muy en cuenta cuáles son las medidas y recomendaciones preventivas que podemos tener para poder combatir las enfermedades que podemos prevenir, que es lo más importante, doctor. Entonces, comentando respecto de este tema, llegó el verano, doctor, definitivamente la luz solar es mucho más intensa, el calor mismo, y además estamos nuevamente viviendo ya el inicio de una próxima cuarentena que también de hecho hace que nosotros tengamos actividades relacionadas pues de pronto con estar más tiempo en casa, frente a monitores, frente a televisores, etcétera. Y me imagino, doctor, que lo primero que podríamos comentar es respecto de cuáles son los problemas que pueden aquejar al ser humano ahora en esta estacionalidad de verano, y de pronto también nos comenta si es que tiene algo que ver la situación que vamos a vivir de cuarentena también. Claro, por supuesto. Bueno, en Oftálmica La Visión hemos estado ya desarrollando, digamos, una mayor información en que estamos también propagando en nuestras redes para que justamente el verano sea una estación placentera y que no nos afecte, y que tampoco pues entremos nuevamente a esas acciones de los químicos que nosotros estamos usando en esta época de pandemia, y que seguramente ahora con las restricciones van a tomar un impulso y va nuevamente a darse esas molestias que ya hemos comentado en momentos en los meses previos. En primer lugar, yo quisiera decirle a tu televidencia de que el sol es bueno y es malo. Es bueno porque, por ejemplo, es indispensable para la vida del ser humano, de los animales, de las plantas, y eso es porque tiene una serie de emisiones de luz, entre ellas las ultravioletas, que hacen de que, por ejemplo, nuestro cuerpo se transforme a las diferentes sustancias en vitamina D, que es una vitamina importantísima en el desarrollo de los niños y en general de los adultos también, para no tener problemas de fracturas de hueso, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. O sea que no hay que tenerle el miedo al sol, sino hay que cuidarse de él y no de los excesos. Y justamente, pues, uno de los excesos es la radiación ultravioleta, que nuestro país es de las más altas que hay en el mundo, y que pues estas pues, nos van a dar una serie de problemas propias de esta excesiva radiación ultravioleta. Entonces, en la persona que no tiene ningún tipo de problema y se enfrenta al sol del verano, pues primero va a broncearse, y el bronceado también ocurre en los ojos. Entonces, evitar el bronceado ocular. ¿Qué significa eso? Que si nos ponemos en excesos de radiación ultravioleta, hay una serie de rayos que por reflexión, o sea, llega a la arena, llega al agua del mar o llega a superficies lisas y rebotan en el ojo. Y
Y eso, esa es la radiación ultravioleta que va, entre otras cosas, a darnos problemas tan serios como sequedad ocular y la fotoqueratitis. La fotoqueratitis viene a ser la lesión de la córnea, que es el tejido, como decir, el vidrio del reloj, que es el órgano con más nervio de dolor en el cuerpo. Eso lo hace para protección. Cualquier cosa que le moleste inmediatamente responde con dolor. Entonces hay que evitar llegar a esos extremos de lesión de la córnea porque es un órgano importante en nuestra visión. Correcto. Quizá ahora por la parte de entrar al mar no tengamos digamos esas exposiciones a las aguas saladas, pero pues hay personas que se bañan en las piscinas de la calle, en algunos tienen piscinas en la casa, o pues pueden acceder a piscinas. Entonces hay lo que se llama el ojo del nadador. Entonces el ojo del nadador es aquel que pues se remoja tanto que está enfrentado a los químicos o suciedades que hay en el agua. Y entonces eso produce en primer lugar una alteración de la película lagrimal, los films lagrimal. La lágrima es importantísima, no para llorar, que esperemos que sea para que lloren de alegría y no de tristeza como este momento, pero es una lágrima, es una cubierta que permite que el ojo esté húmedo. El ojo necesita humedad para poder ver. Cuando esa película se altera por los químicos, por ejemplo, de una piscina, o por los tóxicos de una agua que no está tan limpia, entonces comienza a haber conjuntivitis, comienza a haber infecciones. Entonces, esa es otra de las cosas, el ojo del nadador. Y otra situación, por ejemplo, es que estamos en la calle y ahora pues que no vamos al mar, estamos haciendo otro tipo de deportes, de ciclismo, estamos corriendo, estamos haciendo otras actividades. En este momento pues hay que tener también el cuidado de la contusión del ojo, porque hay más posibilidades de accidentes en la calle. Entonces, es conveniente para aquellas que producen, las personas que hacen deporte, que salgan protegidas con un lente de protección. Si van a hacer un deporte de aventura, pues serán más importantes los lentes de protección ocular. Y no solamente lentes como protector, sino también por la exposición a esta radiación ultravioleta deben de tener un filtro UV. Todas las personas, bebés, niños, adultos, deben de tener un anteojo con protector UV al 100%, no los que encuentren uno en la calle, porque esos son lentes de sol, tienen un tinte, pero no cubren ni protegen nada. O sea, tienen que ser comprados con garantía, en tiendas que puedan asegurar que este es un lente que tiene una protección cercana al 100% de la radiación UV. Porque si no, vamos a tener estos esfuerzos. Correcto, doctor. Qué interesante y qué importante lo que nos está comentando de las diferentes modalidades, las diferentes formas, cómo es que nuestros ojos podrían ser afectados, especialmente en esta temporada de verano. De hecho, que lo que comenta usted de las quemaduras, bueno, esta irritación, este problema desencadenado por la radiación ultravioleta, que como bien dice usted, al sol no hay que tenerle miedo, pero sí hay que respetarlo, hay que tratar de evitar los excesos, por supuesto, de exposición para no dañarnos, porque así como se daña nuestra piel, usted muy bien nos está comentando que también se dañan estructuras de nuestro ojo y que podrían ser muy fastidiosas y produciendo muchos problemas. Por supuesto que por su parte también menciona las enfermedades infecciosas, las conjuntivitis, que en verano se presentan pues con mucha mayor frecuencia. De hecho, doctor, que ahora las exposiciones a las playas, a las piscinas, está mucho más limitada, pero sí igual se siguen presentando como factores de riesgo, ¿no? El estar justamente mucho tiempo ante estas exposiciones, de repente en las casas mismas donde no se hace un aseo adecuado de las piscinas, o de pronto los que salen todavía a practicar deportes también podrían estar expuestos y hay que tener mucho cuidado también con eso. Doctor, yo le quería consultar también según lo que acontece respecto de las características nocivas del virus del COVID. Se ha descrito, doctor, también tengo entendido de que el COVID mismo, en la infección que se produce por este virus, podría producir algún tipo de daño también ocular. ¿Se ha reportado casos? ¿Es cierto esto que como acontecimiento, como parte de los síntomas del COVID? Efectivamente, doctor Sánchez, la incidencia de infecciones por el COVID, el ingreso de la enfermedad al ojo
por el COVID ocurre por dos maneras. Primero, porque la mucosa del ojo se conecta con la mucosa nasal por las vías lagrimales. Entonces, el hecho de protegernos la boca y la nariz está protegiendo de dos vías de ingreso, pero no la tercera, que viene a ser el ojo. Entonces, el virus entra, agarra una mucosa, como lo es la mucosa de la boca o de la nariz, y a través de esa mucosa tiene sustancias que hacen que pues permita que le dé de paso hacia las vías lagrimales y ocasionalmente también a través de la misma mucosa del ojo, la conjuntiva. Entonces hay un ingreso también del virus al cuerpo. Sin embargo, no hay que ser, ponerle tanto énfasis a esto porque resulta que en las estadísticas alrededor del 3% de las enfermedades, de los ingresos del virus al cuerpo es por el ojo, no es como el otro 97% que entra por vías nasales y también bucales, ¿no? Entonces, eso sería una de las situaciones. También se han dado cosas ya anecdóticas de queratitis, también vasculitis, o sea, los vasos del ojo, así como se inflaman en otras partes del cuerpo, también se inflaman, pero para ello ha tenido que entrar ya el ojo, el virus al cuerpo y ahí desarrollarse esta vasculitis. Entonces, más que la enfermedad por el virus en sí, muchas veces el ojo se ve afectado por las protecciones que a veces tomamos y que son inadecuadas. Correcto. Exceso de volátiles, de desinfectantes que irritan el ojo. Ahora que volvemos un poco al teletrabajo, en las horas que estamos en la pantalla para poder trabajar y que no humectamos apropiadamente el ojo, entonces nos causa también conjuntivitis y llegan a haber situaciones extremas como de queratitis también. Justamente, doctor Arana, si me permite, vamos a comentar respecto de estos otros problemas también, de pronto ya no tan relacionados necesariamente con la exposición solar, pero sí con lo que estamos viviendo ahora relacionado con la pandemia, como bien dice usted, con algunos vapores, de pronto con las actividades que realizamos, y quisiéramos preguntarle justamente qué daños nos podrían ocasionar y cómo podríamos prevenirlo. Así que no se muevan, amigos, porque regresamos después de corte con estas respuestas. Bien, amigos, estamos de regreso aquí en su programa Salud para Todos, por supuesto, como siempre, llevándoles aquella información precisa, necesaria, importante para que tanto usted como su familia mantengan su bienestar, aprendan a vivir saludables, por supuesto, y aprendan a prevenir sobre todo enfermedades. Nos encontramos, por supuesto, ante esta coyuntura del COVID-19 todavía sin bajar la guardia. Lamentablemente, amigos, hemos recibido disposiciones para una nueva cuarentena, pero que hay que asumirla en esta oportunidad con responsabilidad para que no ocurra lo que nos ocurrió lamentablemente el año pasado. Así que por favor a estar atentos, a redoblar esfuerzos para que esta vez tengamos todos juntos la posibilidad de salir adelante de esta lamentable pandemia. Pero estamos hablando hoy día, por supuesto, de otro tema de salud muy importante, y es que en el verano justamente nuestros sentidos, nuestro sentido de la vista se encuentra expuesto constantemente pues a la luz solar, a la radiación ultravioleta, y además esta exposición que estamos teniendo adicional a diversos aparatos y sustancias por la cuarentena también nos pueden jugar un factor de riesgo para poder tener lesiones o dificultades o enfermedades que puedan afectar a nuestros ojos. Y justamente estamos hablando respecto a estas enfermedades que nos afectan a los ojos en este verano, conversando para ello con nuestro especialista invitado del día de hoy, el doctor Gerardo Arana. Él es director médico de Oftálmica de la Visión, médico oftalmólogo que nos acompaña el día de hoy. Doctor Gerardo, nuevamente agradecerle por su presencia el día de hoy. Y habíamos quedado, doctor, antes del corte comercial, comentarle a nuestros amigos televidentes que además de la radiación solar y de los daños que el sol o las situaciones de verano nos pueden acontecer, nos pueden, generar como problemas oculares, estaba empezando a mencionar también algunos otros factores a los que estamos expuestos ahora, especialmente ante la coyuntura de la pandemia, que podrían lesionarnos o dañar nuestra vista. Estaba mencionando algunos vapores con los que estamos expuestos, de repente también algunos actos frente a monitores, etcétera. ¿Qué nos puede comentar, doctor, al respecto de ello?
Efectivamente, la situación se da quizá tanto por esa toma de precauciones que son necesarias para evitar estos depósitos de virus en superficies y desinfectantes que lamentablemente a veces por las cantidades normales que uno usa ya de por sí, la sensibilidad del ojo es mucha y lo irrita. Hace de que haya conjuntivitis, y si ya tenemos carnosidades, por ejemplo, se hace que sean mucho más molestosas estas y hacen que crezcan y se inflamen mucho más. Y otros por hábitos, por ejemplo, porque cambiamos el hábito de estar un tiempo en la pantalla a mucho tiempo. Entonces tenemos que mantener la película lagrimal. Hay que tener claro, la película lagrimal es importantísima en la comodidad y en la salud visual. Si no tenemos una buena película lagrimal, ya sea porque se seca debido a las horas que estamos nosotros en la computadora, o porque ya de por sí, por edad, tenemos una menor producción de lágrimas, o porque esta se está alterando por los desinfectantes que estamos usando, vamos a tener una incomodidad permanente del ojo, frote y continuamos con la irritación. Eso es uno de los hábitos, pero también es importante tener en cuenta que ahora los niños están más tiempo en la pantalla. Correcto. Y es probado ya en países, por ejemplo, como China, Corea, hace 50, 60 años casi no había miopía y ahora la mayor proporción de su gente son miopes. ¿Por qué? Por el uso de la pantalla. Los niños deben de tener un control de horas en la pantalla, sí o sí. Deben de hacerle que salgan de lo posible a áreas de diversión en que no tengan una pantalla a la mano, porque eso le va a dar la salud de evitar la aparición de la miopía o del ojo seco. Y recuerden, cuando salgan, tienen que protegerse. No por ser niños no van a llevar un lente de sol. Tienen que protegerse, los bebés, los niños. Todos tienen la misma recepción de la radiación ultravioleta y no por chiquito o mediano o grande va a tener menos o más quemaduras. Todos se van a lesionar. Entonces hay que protegernos. Correcto, doctor. Esta protección, entonces justo ahora ya estamos entrando a la parte preventiva, doctor. ¿Cuáles son las recomendaciones preventivas para las diferentes situaciones que usted nos ha presentado? En primer lugar, está empezando a comentarnos respecto de la exposición a la radiación solar, recomendándonos, por supuesto, de manera oportuna el uso de gafas protectoras, de lentes protectores. Quisiera, doctor, que nos aclare en ese sentido, por favor, para nuestro público televidente que nos está viendo, porque tienen a veces una idea muy equivocada, doctor. Le comento, lo que muchas personas creen es que la gafa, en función a la oscuridad de la gafa, mientras más oscura sea, de pronto piensan que nos estaría protegiendo más de la radiación ultravioleta. Doctor, ¿tiene que ver el color de la luna, de la oscuridad de la gafa con la protección de la radiación ultravioleta? Doctor, ¿qué nos podría comentar al respecto? Bueno, eso, como dices, es un mito, es una falsedad. La radiación ultravioleta no tiene nada que ver con el color que tiene el anteojo. El anteojo pues podrá tener color o no para quitarnos la cantidad de luz que ingresa al ojo para darnos comodidad, pero la radiación ultravioleta penetra a través de estos filtros. Estos no tienen filtros UV. Entonces el filtro UV penetra cualquier tipo de superficie transparente, que si es que no tiene el filtro. Entonces, así sea negro el lente y no tenga filtro UV, va a pasar el 100% de la radiación al interior del ojo. Entonces va a haber la conjuntivitis, la queratitis, la producción de catarata, la posibilidad de una maculopatía relacionada a la edad, que va a ir creándose poco a poco. No es que hoy día me protejo y mañana no. Entonces, no, esto es como una especie de una pila que va cargándose poco a poco, y esa pila pues va a ir dañando progresivamente el ojo, no ahora, sino el siguiente mes, el siguiente año, los siguientes 10 años. Qué importante, doctor, y qué interesante lo que nos está aclarando usted, y para nuestros amigos televidentes, porque definitivamente no tiene una cosa que ver con la otra. El color del lente puede ser el que sea o puede ser muy oscuro, pero lo que importa es que tenga esta película adicional, esta capa adicional de protección ultravioleta. Doctor, que de todas maneras, pues, para reconocer que una lente tiene una de estas capas protectoras, definitivamente, pues, habría que comprarlo en un lugar de garantía.
también tendríamos que tener sentido común, doctor, en cuanto al precio, ¿no? De hecho, que si nos venden un lente pues de 5 soles, de 10 soles, probablemente no tenga algún tipo de protección, ¿no? ¿O hay alguna manera de reconocer de manera efectiva que tiene esta protección o no? Realmente no hay forma, tendríamos que llevarlo a un laboratorio, hacer espectrometría para poder ver qué rayos pasan y qué rayos no. Por ello es muy importante el sitio donde se compra y que ofrezca la garantía de estar lo más cerca al 100% de protección de rayos UV, A y B. Así que esos lentes hay y depende del tamaño. Si es una persona, por ejemplo, que tiene mucha exposición al medio ambiente, a aires, entonces se recomendaría que sea un lente más grande en tamaño, porque también el viento seca al ojo y al secar hay menos lágrima y entonces la radiación UV lo que puede pasar, va a pasar y va a lesionar un poco más porque no tiene la protección de la lágrima. Oh, qué interesante, doctor, qué interesante dato. Y bien, doctor, ya nos recomendó específicamente, así es, efectivamente, el uso de lentes de sol para protegernos de la radiación ultravioleta. Doctor, ¿cómo podríamos ahora protegernos de mantener esta película de lágrima que nos dice que es importantísima para mantener pues la capacidad óptima del ojo frente a las actividades que se están haciendo actualmente? ¿Cómo podríamos mantener lubricado adecuadamente nuestros ojos? Aunque es, digamos, un poco coloquial, pero es importante tener, por ejemplo, un anteojo o un sombrero de ala ancha. Uno va, por ejemplo, a Arequipa o sitios, es impresionante, cuando salen los chicos del colegio, bueno, ahora ya no, pero ya tienen una cultura, las personas que están en la calle, de tener un sombrero de ala. Claro. Los policías, los que hacen trabajos en la calle, todos los escolares al salir del colegio tienen su sombrero de ala, porque en Arequipa hay una altísima radiación UV. Entonces me parece excelente medida de protección a la población. Entonces, sombrero de ala, también el anteojo y siempre tener, por estos tiempos en que hay una mayor temperatura, una mayor evaporación de líquidos y sobre todo mayor uso de computadoras y pantallas, tener lágrimas artificiales, preferentemente que no tengan preservante, porque hay lágrimas que dicen, bueno, ahí lo tienes, úsalo, pero el preservante, que significa que no se contamine esta lágrima, correcto, también afectan a la superficie de la película lagrimal y hacen de que esta pierda eficiencia. Así que hay lágrimas artificiales, correcto, sin preservante, que serían las recomendadas. Doctor, finalmente, ya nos gana el tiempo, pero el parpadeo tendría que ver cuando estamos frente a monitores, a pantallas, siempre lo han mencionado. ¿Es cierto esto? ¿Tendría que ver con una buena lubricación o una prevención? Es perfecta tu pregunta, me parece, porque efectivamente el parpadeo es lo que hace que la producción de lágrimas, las glándulas lagrimales están en las partes externas y superiores del ojo. Entonces ahí cae una lagrimita y el párpado está diseñado para que al bajar distribuya esa lágrima en todo el ojo. Correcto. Y la barra y lo limpia y lleva a la parte interna de los ojos donde están los huequitos, que son los puntos lagrimales, para llevar toda esa lágrima usada hacia las vías nasales. Entonces, si uno no parpadea, primero deja que se evapore el agua porque no lo está distribuyendo, ahí está acumulada en un sitio. Segundo, no la protege porque no está llevando la humectación y correcto, las sustancias antibióticas que se producen en la lágrima. Y entonces es importantísimo que cuando uno preste atención y que por naturaleza el parpadeo de 15 veces por minuto baja a 5, entonces va a dar este problema de sequedad ocular. A nuestros pacientes en oftálmica les ponemos le decimos, ponga usted un sticker en su pantalla, en su monitor y que diga parpadee. Entonces ellos están haciendo y de repente ven el papelito y parpadean. Correcto. Entonces es importante porque nos olvidamos muy fácilmente. Sí, correcto. Doctor Gerardo, muchísimas gracias por su presencia y participación el día de hoy y esta información tan valiosa que le ha brindado pues a todos nuestros televidentes. Le agradecemos por su compañía y lo vamos a invitar próximamente para que nos siga hablando respecto de temas relacionados con su especialidad, doctor. Encantado, doctor Sánchez, nuevamente de estar con usted y a su disposición.
Gracias por invitarnos a Oftálmica. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muy bien, amigos, por supuesto, ha estado con nosotros el doctor Gerardo Arana, el director médico de Oftálmica Clínica de la Visión, hablando, por supuesto, de todos los problemas que pueden afectar en este verano a nuestros ojos, entre otras cosas, aparte de la radiación, también estas situaciones que estamos viviendo debido a esta cuarentena por la pandemia de COVID, porque entre tantas medidas preventivas, por supuesto, que ha dado el doctor, hablando de las lágrimas, de dónde se producen las lágrimas, por supuesto, de mantener también una buena hidratación.